Hola a todos, desde Mediplus vamos a comenzar con estos ultra repasos muy rápido, utilizando únicamente la voz para que lo podáis utilizar como podcast en el metro o en cualquier desplazamiento para repasar en muy poquitos minutos todas las disciplinas. Vamos a comenzar con cardiología y el objetivo de esto es saber si alguien es capaz de verlo esto a 2x. Bien, comenzando un poquito por las pruebas del cardiólogo, cuando me hagan una pregunta en cardiología sobre qué pruebas tiene que tener un paciente, la tarifa plana es electro y eco. Y si me dan a elegir entre una de las dos pruebas, la respuesta casi siempre va a ser eco. Y en cuanto a los fármacos, cuando me haga una pregunta de fármacos en cardiología, tengo que preguntarme por qué el paciente no tiene betabloqueantes. Habitualmente la respuesta va a ser poner betabloqueantes. Y si el paciente tiene betabloqueantes, tengo que preguntarme por qué no tiene IECAS. Y habitualmente la respuesta va a ser poner IECAS al paciente. En cuanto a la epidemiología, recordemos que los estratonos no son específicos de ninguna patología, que se puede tener tercero, luego cuarto, galope por tercero, por cuarto, y que se entremezclan. Que el tercer ruido no siempre es patológico y se produce por una sobrecarga de volumen y puede aparecer en situaciones hiperdinámicas, en la fiebre, en el hipertiroidismo, en embarazadas, en gente joven, en atletas. Cuarto ruido, sobrecarga de presión, siempre es patológico y se produce por la contracción auricular contra un ventrículo rígido. Nunca habrá en la fibrilación auricular ni cuarto ruido, nunca habrá en la fibrilación auricular onda P en el electrocardiograma, nunca habrá onda A en el pulso venoso yugular y nunca habrá refuerzo presistólico del soplo de la estenosis mitral. Bien, dicho esto, se puede tener tercer ruido más frecuentemente cuando hay insuficiencia cardíaca sistólica, mal corazón, y cuarto ruido cuando hay insuficiencias cardíacas diastólicas. Me conformo con que sepamos que el aumento de la precarga aumenta la mayoría de los soplos. Si el corazón es así, tiene una precarga. Si el corazón es así, hay más precarga. Si hay más sangre, corazón más grande. Si hay más sangre, la sangre hará más ruido. Luego, corazón más grande, el aumento de la precarga, hay más sangre, hay más ruido, sopla más. Corazón más grande, más ruido. Más sangre, más ruido. Luego, el aumento de la precarga aumenta la mayoría de los soplos. Pero hay una patología que siempre va al revés y es la que quiero que recordéis, que es la miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica aumenta con el soplo de Valsalva, aumenta el soplo con el Valsalva. Y el Valsalva es hacer mi corazón pequeño, disminuir la precarga. Recordad que la maniobra de Valsalva lo que hace es, yo hago un Valsalva forzado, la sangre se va a quedar aquí en mis venas, corazón pequeño, maniobra de Valsalva, disminuye la precarga y aumenta el soplo. Desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido, comunicación interauricular. El pulso paradójico, la patología que más frecuentemente lo tiene es el taponamiento, pero hay otras muchas patologías que pueden cursar con pulso paradójico, como cualquier patología que produzca disnea intensa, también puede aparecer en la pericarditis constrictiva. No todos los taponamientos cursan con pulso paradójico, generalmente el taponamiento tiene pulso paradójico y elevación de la presión venosa yugular, pero no todos los taponamientos tienen elevación de la presión venosa yugular, porque hay taponamientos con hipovolemia, como puede ser un apuñalado, que puede perder sangre, pero estar taponado localmente y la presión venosa yugular estaría disminuida. Recordemos que si mi presión venosa está aquí, yo al inspirar se genera una presión negativa transpleural que hace succión, que hace que vuelva la sangre al corazón y la inspiración aumenta la precarga. Luego al inspirar lo normal es que la presión venosa yugular baje. Cuando la presión venosa yugular al inspirar o no baja o incluso sube, eso se llama signo de Kussmaul y es típico de la pericarditis constrictiva y de la miocardiopatía restrictiva, pero puede aparecer en cualquier insuficiencia cardíaca derecha grave, un cor pulmonale, un asmático con hipertensión pulmonar, cualquier patología cardíaca derecha grave. Bien, recordemos que los bajos voltajes pueden aparecer en muchas patologías, pero vamos a entender que los voltajes, lo que ve el electrocardiograma es la distancia que hay entre el electrodo del electrocardiograma y el corazón. Por lo tanto, si yo tengo un electrocardiograma pegado aquí, voy a ver altos voltajes. Si tengo muy alejado de mi corazón el electrodo, voy a ver bajos voltajes. Luego, ¿cuál creéis que es la causa más frecuente de que un tío joven y delgado, muy delgado, tenga altos voltajes en el electro? Que es joven y delgado, el electrodo está pegado. ¿Cuál creéis entonces que es la causa más frecuente de tener bajos voltajes? La obesidad, porque aleja mucho el electrodo explorador del corazón. ¿Y qué otras causas puede haber que alejen el corazón de mi electrodo? El atrapamiento aéreo, los EPOC. Luego, causas cardíacas extracardíacas de bajo voltaje, la obesidad o el EPOC.
Causas cardíacas de bajos voltajes, pues todo lo que aumente la distancia entre el electrodo y el corazón. Por ejemplo, derrame pericárdico. Por ejemplo, pericardio gordo, pericarditis constrictiva. O que el miocardio esté infiltrado. Miocardiopatía restrictiva. La alternancia eléctrica, que el corazón, que el electro haga pam, pam, QRS bailando, es cuando el corazón está bailando y cambiando el eje y alterna el electro, y esto es típico del derrame pericárdico severo, curse o no con taponamiento. La alternancia es del derrame pericárdico severo, curse o no con taponamiento. Bien, sobre los fármacos en cardiología, que son muchísimas preguntas relativas a los fármacos en cardiología. Bien, y una cosa muy importante en general, no solo de la cardiología, sino en general de la medicina, es que puede haber un fármaco que esté indicado para una cosa, pero que en otra patología esté contraindicado. ¿Y esto cómo puede ser? Porque hay veces que nos genera muchos líos. Por ejemplo, ¿utilizaría a un diabético hipertenso un diurético como antihipertensivo? Pues no, porque empeoran el control glucémico y tengo otros muchos antihipertensivos que puedo utilizar, siendo de elección los IECAs o los ARA2 en pacientes diabéticos. ¿Utilizaría diuréticos en un paciente diabético que llega a urgencias en edema agudo de pulmón echando espuma de color rosa por la boca? ¿O no querríamos empeorar su control glucémico? Pues obviamente en este contexto utilizaría diuréticos sin ningún tipo de duda porque no tengo ninguna alternativa para que el paciente orine y mejore su disnea, su congestión pulmonar. ¿Utilizaría betabloqueantes en un paciente EPOC con insuficiencia cardíaca? Sí, sin ningún tipo de duda, porque no tengo ninguna alternativa a los betabloqueantes. Si le da broncoespasmo empeora su disnea por broncoconstricción, pues entonces se los quito. Pero si no se lo puedo betabloquear va a tener más mortalidad. ¿Utilizaría betabloqueantes en un paciente EPOC hipertenso? No, porque tengo otros antihipertensivos como calcioantagonistas que me valen perfectamente igual en pacientes con broncopatía e hipertensos. Bien, a ver, vamos a ver qué pasa con los betabloqueantes y los calcioantagonistas en la insuficiencia cardíaca cuando están indicados y contraindicados. A ver, los betabloqueantes en la insuficiencia cardíaca están indicados siempre. Únicamente están contraindicados los betabloqueantes en la insuficiencia cardíaca aguda, porque en la insuficiencia cardíaca aguda necesito todos mis miocitos contrayéndose a la vez y los betabloqueantes ya sabemos que quitan fuerza al corazón, son inotroponegativos, por eso en las reagudizaciones de la insuficiencia cardíaca crónica o en la insuficiencia cardíaca aguda no puedo utilizar betabloqueantes. ¿Qué pasa con los calcioantagonistas en la insuficiencia cardíaca? Los calcioantagonistas en la insuficiencia cardíaca están contraindicados siempre. Cualquier tipo de calcioantagonista en cualquier tipo de insuficiencia cardíaca. Cualquier calcioantagonista en cualquier tipo de insuficiencia cardíaca. Los calcioantagonistas únicamente están indicados los no pinos, es decir, verapamilo y diltiazem, en la insuficiencia cardíaca diastólica. En todo el resto están contraindicadas. Bien, ¿y qué pasa con los IECAs en la insuficiencia renal aguda y crónica? Pues pasa un poquito como los betabloqueantes, que los betabloqueantes están contraindicados en la insuficiencia cardíaca aguda, pero indicados en la crónica. Bien, pues los IECAs están indicados en la insuficiencia renal crónica y están contraindicados en la insuficiencia renal aguda, igual que los betabloqueantes. Repito, betabloqueantes indicados en la insuficiencia cardíaca crónica, contraindicados en la aguda. IECAs están indicados en la insuficiencia renal crónica, contraindicados en la insuficiencia renal aguda. ¿Y por qué? Porque los IECAs son causas de fracaso renal agudo, prerrenal. Quitan fuerza al glomérulo, disminuyen la filtración glomerular, pero a largo plazo eso es un nefroprotector, porque quita la proteinuria y eso no acaba rompiendo y desestructurando los túbulos. Por eso están indicados en la insuficiencia renal crónica, porque son nefroprotectores, pero no se puede utilizar en la insuficiencia renal aguda, porque en la insuficiencia renal aguda necesito todos mis glomérulos filtrando a la vez. Bien, la insuficiencia cardíaca es un diagnóstico clínico, sindrómico, pero que exige BNP elevado. Un paciente con disnea que tiene BNP o proBNP negativo no tiene insuficiencia cardíaca, tiene elevado valor predictivo negativo para descartar el origen cardíaco de una disnea. Vamos a recordar, para que tengamos claro, que era insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica. Sistólica es un tío que tiene disnea, ortopnea, edema, hepatomegalia, ascitis, y le hago un eco y su corazón es una patata, que apenas se contrae y entiendo perfectamente que tenga disnea porque no tiene contractilidad.
La insuficiencia cardíaca diastólica, la clínica es igual. Es decir, es un tío que tiene disnea, ortopnea, edemas, hepatomegalia, ascitis, pero le hago un eco y su corazón se contrae con normalidad. Y casi me dan ganas de decir con el eco que no tiene insuficiencia cardíaca, pero el eco no diagnostica la insuficiencia cardíaca, sino que clasifica la insuficiencia cardíaca. Recordemos que yo puedo tener insuficiencia cardíaca porque no me vacíe bien sistólica o porque no me llene bien diastólica. Vamos a recordar cuál es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La diastólica no hay nada que haya demostrado disminuir la mortalidad. El tratamiento es sintomático. Siento elecciones diuréticos, utilizándolos con precaución para que no se queden muy vaciados, muy depresionados de volumen, no disminuir en exceso la precarga, y se puede utilizar beta bloqueantes o calcio antagonistas no pinos. Recordad que los calcio antagonistas no pinos, esta era su única indicación en la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca sistólica, y si no decimos cuál, nos referimos a esta, aquí sí que han demostrado disminuir la mortalidad. Pacientes con FEBI por debajo de un 40%, aunque estén asintomáticos, tienen que tener como primer escalafón sacubitril/valsartán o como alternativa, si no tolera este fármaco, IECAS o ARA2 o hidralacina más nitratos, juntos, no por separado. Ni la hidralacina ni los nitratos por separado, pero sí en conjunto disminuyen la mortalidad. ¿Los IECAS producen tos o angedema? Sí. ¿Los ARA2 producen tos o angedema? Sí, pero menos. Segundo escalafón, beta bloqueantes. No todos los beta bloqueantes, sino únicamente 4, que son carvedilol, nebivolol, metoprolol y bisoprolol. Se puede utilizar en broncópatas los más cardioselectivos, que son el metoprolol y el bisoprolol. Y si me dan a elegir entre los dos, bisoprolol, porque aparte de beta 1 bloqueante, es beta 2 agonista, por lo que les se presupone cierto efecto broncodilatador. Tercer eslabón que también ha disminuido la mortalidad. Antialdosterónicos. Espironolactona, o si el paciente hace ginecomastia dolorosa, lo cambiamos por eplerenona, que produce todos los mismos efectos adversos, incluyendo la hiperpotasemia, salvo la ginecomastia dolorosa, que no lo produce. Cuarto escalafón, que también ha demostrado disminuir la mortalidad y que lo tienen que tener todos los pacientes de entrada, son los ISLGT2, los inhibidores del contraportador sodio-glucosa. Bien, en pacientes que a pesar de todos esos 4 fármacos siguen sintomáticos con FEBI por debajo de un 35%, tenemos la opción de utilizar ivabradina en pacientes que estén en ritmo sinusal con frecuencias por encima de 70 latidos por minuto. No vale la ivabradina en pacientes que estén en fibrilación auricular, por lo tanto jamás podré utilizar la ivabradina para el control de la frecuencia cardíaca en pacientes con fibrilación auricular. Y luego en pacientes que tengan un QRS por encima de 140 milisegundos, la resincronización cardíaca ha demostrado mejoría de la clase funcional de la FEBI y descenso de la mortalidad. En pacientes, la ivabradina no ha demostrado descenso de la mortalidad, sino disminuir el número de ingresos y mejorar la sintomatología, que no está mal. En pacientes que siguen sintomáticos a pesar de todo esto, ya como cuestiones que han demostrado disminuir la mortalidad, nos queda el trasplante cardíaco o las asistencias ventriculares. El desfilador también ha demostrado disminuir la mortalidad cuando está indicado en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Como curiosidad os diré, el trasplante también disminuye la mortalidad, igual que las asistencias. ¿Duele el infarto en un corazón trasplantado? La respuesta es no, porque un corazón trasplantado es un corazón denervado y por tanto no les duele el infarto en estos pacientes. Bien, los fármacos que no han demostrado disminuir la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca son la digoxina, los diuréticos y también, como hemos dicho antes, la ivabradina. Pasando al tema ahora ya de las arritmias, lo primero que quiero recordar es las indicaciones de marcapasos definitivo. Yo pondré un marcapasos definitivo a cualquier bradicardia sintomática documentada, cualquiera. Dentro de las bradicardias asintomáticas implantaremos un marcapasos definitivo a los pacientes que tengan pausas sinusales diurnas mayores a 6 segundos, que tengan bloqueo AV de segundo grado, MOVIT 2, bloqueo AV de segundo grado 2, 1, bloqueo auriculoventricular completo o de tercer grado y pacientes que tengan bloqueo alternante de rama. Estos electros con bloqueo de rama izquierda y otros electros con bloqueo de rama derecha. Pausas sinusales diurnas mayores a 6 segundos, bloqueo AV de segundo grado, MOVIT 2, bloqueo AV de segundo grado 2, 1, bloqueo auriculoventricular completo o de tercer grado y pacientes que tienen bloqueo alternante de rama. Estos electros con bloqueo de rama derecha y otros electros con bloqueo de rama izquierda. Las arritmias. La taquicardia más frecuente es la sinusal, pero es una taquicardia
que no es un problema, ni es una enfermedad, y es la única taquicardia que no hay que cardiovertir si tienen estabilidad hemodinámica, porque eso no es lo que le está pasando al paciente. El nodo sinusal responde a las catecolaminas circulantes, que son la preparación del cuerpo ante algo malo. Cuando llame la enfermera de vuestra planta porque un paciente está a 120 latidos por minuto en ritmo sinusal, empieza a buscar que no esté sangrando, que no tenga un TEP, que no tenga un hipertiroidismo, que no tenga una crisis tireotóxica, o que no esté en shock, o que no tenga dolor, porque el nodo sinusal responde a catecolaminas circulantes. Es un epifenómeno, no es algo que haya que tratar. Por eso quiero que recordéis que es la peor de las taquicardias. Dicho esto, la taquicardia más frecuente en la clínica es la fibrilación auricular. Siempre la fibrilación auricular. Es la taquicardia más frecuente en la clínica. Es la causa más frecuente de taquimiocardiopatía. Es la causa más frecuente de embolia de origen cardíaco. Es la arritmia postquirúrgica más frecuente, especialmente si el paciente tomaba beta bloqueantes y se los suspenden, que es una cosa que no hay que quitar nunca en las cirugías. Cuando un paciente llega con una taquicardia y si el paciente llega inestable, cardioversión eléctrica urgente sin pensar. Vamos, 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 los sedas, propofol y choque, cardioversión eléctrica urgente sin pensar, porque el paciente se te puede morir en un rato. Si el paciente sí que llega estable, que es lo que va a suceder en la inmensa mayoría de las ocasiones, puedo pararme a pensar y decidir realizar cardioversión eléctrica, que es un tratamiento eficaz, limpio, incluso para los pacientes que están estables, pero oye, sin urgencia, al día siguiente, dejando al paciente en ayunas y que nos ayude un anestesista con la vía aérea, o puedo optar por realizar cardioversión farmacológica, o en algunas ocasiones puedo optar por realizar control de la frecuencia cardíaca, que es algo aceptable en algunos tipos de taquicardias. Pero bueno, si estamos en el lado de la estabilidad y nos vamos a poner a pensar, vamos a pensar si la taquicardia es regular o irregular. Si es irregular, palpitaciones irregulares, ritmo irregular, QRS que no guardan relación unos con otros, eso es una fibrilación auricular. Si la taquicardia es regular, el siguiente paso que me voy a pensar es ¿cómo es el QRS? El QRS puede ser ancho, en cuyo caso yo voy a tratarla como si fuera una taquicardia ventricular, como tal tengo que tratarla, porque la inmensa mayoría de las ocasiones lo va a ser, no siempre, pero sí la inmensa mayoría, y si el QRS es estrecho, se me abre el abanico de tres tipos de patología. Las taquicardias supraventriculares paroxísticas, que son la intranodal y las vías accesorias, o bien que sea un flúter, o bien que sea una taquicardia auricular. Taquicardias en las que es de elección realizar ablación para prevenir recurrencias son tres: el flúter, la taquicardia intranodal, ablación de la vía lenta, y las vías accesorias, ablación de la vía accesoria. Las taquicardias por reentrada, R, son regulares. Reentrada, regulares. Ya sean reentrada en las taquicardias, reentrada intranodal, o las vías accesorias, el flúter, o las taquicardias ventriculares, que también son taquicardias que son por reentrada alrededor de una cicatriz, habitualmente secuela de un infarto antiguo. Bien, ¿cómo se trata la fibrilación auricular cuando decido utilizar fármacos? F, A, F o A, flecainida o amiodarona. Acordad que si una arritmia te acojona, amiodarona, y que si no sabes lo que es, Trangorex, que es el nombre comercial de la amiodarona. La amiodarona vale para cualquier tipo de taquiarritmia. Sabiendo esto, y ahora os pregunto, ¿cuáles son los fármacos para cardiovertir farmacológicamente una taquicardia ventricular? Amiodarona seguro y procainamida. Amiodarona y procainamida. Y si es una fibrilación auricular en un paciente con un Wolf, una fibrilación auricular preexcitada, que son un ritmo irregular como todas las fibrilaciones auriculares, pero con QRS de anchura variable, pues se trata como si fuera una taquicardia ventricular, con amiodarona o con procainamida. Bien. Con respecto a las valvulopatías, vamos a recordar que hay una serie de generalidades que tengo que tener muy claras. Las estenosis son simpáticas, son majas, dan síntomas precozmente y casi siempre son los síntomas los que nos van a poner en preaviso de que hay que actuar sobre esa válvula. Las insuficiencias son mucho más traicioneras, dan mucho menos síntomas y van dilatando mi ventrículo izquierdo, alterando mi ventrículo sin dar síntomas, hasta que muchas veces ya es demasiado tarde y el ventrículo está echado a perder y aunque cambie esa válvula no lo voy a solucionar. Luego quiero que tengamos muy claro, porque esto va del 50% de las preguntas de valvulopatías, que la mayor parte de la estenosis se actúa sobre ellas por síntomas y la mayor parte de las insuficiencias se actúa sobre ellas por una cosa que no produce las estenosis. Y esa cosa que produce las insuficiencias que no producen las estenosis es dilatación. Dilatación, dilatación del ventrículo izquierdo. Bien, toda válvula estenótica de este mundo que se precie suena al abrir y suena al cerrarse.
por lo que una válvula estenótica, una estenosis mitral, tiene un chasquido de apertura y tiene un ruido al cerrarse. Suena al abrir y da un portazo cuando se cierra, enfadada. Una válvula estenótica que tiene un chasquido de apertura y que tiene un aumento del primer ruido, cuando con la evolución pierde el chasquido de apertura y el primer ruido que tendría que estar aumentado disminuye, es porque la válvula con la evolución o se ha calcificado o asocia insuficiencia acompañante. Esto es súper importante para entender muy bien la evolución de las válvulas. Tercero, el tratamiento de elección de cualquier valvulopatía de este mundo es cirugía. Cambiar la válvula por una prótesis, ya sea biológica o mecánica, y sabiendo que el tratamiento de elección es cirugía, que es cambiar la válvula por una prótesis, ya sea biológica o mecánica, tengo que saber que hay 3 excepciones a esta regla. 1. La estenosis mitral susceptible de valvuloplastia, es decir, que no haya trombos en la orejuela, que la válvula no esté muy calcificada y que no tenga insuficiencia significativa, esto es moderada o severa, en esos casos puedo hacer valvuloplastia, pero si tiene alguna de estas cosas, tengo que realizar sustitución de la válvula por una prótesis. Como siempre, volvería a utilizar el principio universal, que no es una excepción. Y otra alternativa serían las insuficiencias valvulares reparables. No tenéis que saber cuándo una válvula es reparable. Los prolapsos de la mitral suelen ser reparables la inmensa mayoría de las ocasiones, pero que si el cirujano quiere intentar repararla, que la repare. Pero si no puede repararla, ¿cuál será el tratamiento? Lo de siempre, cambiar la válvula por una prótesis. Y la otra excepción es en pacientes con mucho riesgo quirúrgico por edad, mayores de 75 años o por comorbilidades, en la estenosis aórtica, que como alternativa a la cirugía se puede implantar una TAVI, Transaortic Valve Implantation, la TAVI, que es el acrónimo de esta valvulopatía. Bien, vamos a ver ahora cuál es el rango de anticoagulación de los pacientes que tengan una prótesis. El rango de anticoagulación de los pacientes NFA normales, 2 y 3, cuando hay una prótesis mecánica, un poquito más, porque es mucho más grave que se forme un trombo ahí en el corazón, que puede ser mortal, el rango de anticoagulación es al menos entre 2,5 y 3,5. Las válvulas derechas tienen más riesgo de trombosis, porque la sangre va más despacio, más ectasias que las izquierdas. Y dentro de las izquierdas, la sangre va más lento desde la aurícula al ventrículo, luego la mitral tiene más riesgo de trombosarse que la aórtica, porque el ventrículo izquierdo hace mucha fuerza que pasa a través de la válvula aórtica y tiene mucho menos riesgo de trombosarse, por lo que la válvula que tiene menos riesgo de trombosis es la prótesis mecánica en posición aórtica, por lo que la prótesis mecánica en posición aórtica es la única valvulopatía en la que se acepta un rango de anticoagulación normal entre 2 y 3 si el paciente no tiene otros factores de riesgo embolígenos. Recordemos que para las prótesis hay que utilizar la anticoagulación de toda la vida, cenocumarol o warfarinas, que no valen los nuevos anticoagulantes. Bien, y en cuanto a la clínica de las valvulopatías, recordemos que dan clínica más frecuentemente, en general, las estenosis, ¿vale? Luego, si yo os pregunto, ¿cuál es la valvulopatía que más frecuentemente produce edema agudo de pulmón? La estenosis mitral. La insuficiencia mitral también, pero menos. ¿Cuál es la valvulopatía que más frecuentemente produce muerte súbita? Es clínica, pues estenosis aórtica. Y luego hay una excepción, y aunque la endocarditis está aumentada su incidencia en ambos tipos de enfermedades valvulares, en la estenosis y en la insuficiencia tengamos en cuenta que en la insuficiencia hay sangre que va y vuelve, que va y vuelve, que va y vuelve, y el bicho de estar ahí dando vueltas pues acaba depositándose y haciendo la insuficiencia. Bien, estenosis. Indicaciones de actuar sobre la estenosis moderada o severa y moderada. La única valvulopatía en la que voy a actuar cuando es moderada es en la estenosis mitral, el resto tiene que ser severas, siempre severas, siempre severas. Estenosis mitral moderada o severa, sintomática, hay que actuar sobre esa válvula con valvuloplastia o cirugía, y en pacientes que estén asintomáticos, pero que tengan FA reciente o hipertensión pulmonar o disfunción del ventrículo derecho o en previsión de una cirugía mayor o de un embarazo que son riesgos de inestabilización, en esos casos hay que plantearse actuar sobre esa válvula. Bien, y en el caso de la insuficiencia mitral, que es muy parecido, si son sintomáticos se hace cirugía, y en asintomáticos con FA reciente también, que tengan hipertensión pulmonar también, que tengan disfunción del ventrículo derecho o del izquierdo, y había otra situación en la que siempre iba a obligarme a estar pendiente de las insuficiencias, que era el criterio para actuar sobre las insuficiencias en la inmensa mayoría de las ocasiones, que era dilatación del ventrículo izquierdo. Estenosis aórtica, únicamente se actúa si son severas, área menor a 1 centímetro cuadrado. Sintomáticos, cirugía, o en mayores de 35 años, TAVI. Y en pacientes asintomáticos con FEI por debajo de un 40%, disfunción, no dilatación, porque es una estenosis y no dilata, o jóvenes porque tienen
muchos años de riesgo de muerte súbita, se hace cirugía. Insuficiencia aórtica, pues igual que la estenosis aórtica. Sintomáticos, cirugía. Asintomáticos, con fiebre por debajo del 40%, cirugía. ¿Y qué otra situación hacía que siempre había que estar pendiente de pacientes con insuficiencias valvulares, que es la indicación habitual de cirugía? Dilatación del ventrículo izquierdo. De las válvulas derechas no hay que saber nada, únicamente que actuamos sobre las derechas cuando hay que operar a la izquierda y pues ya nos ponemos y arreglamos a los pacientes con una valvulopatía derecha. Cardiopatía isquémica, lo que da de comer a los cardiólogos y lo que tenemos que tener siempre en la cabeza cuando un paciente llega a urgencias, porque es la gran simuladora, como la sífilis, que puede producir casi cualquier cosa en este mundo. Angina crónica es un paciente que llega a la urgencia, que le duele el pecho al subir las cuestas y al pararse se le quita. A un paciente que le duele el pecho al subir las cuestas y al pararse se le quita, le hago una coronografía y tiene coronarias normales, tiene angina con coronarias normales. A un paciente que le duele el pecho al subir las cuestas y al pararse se le quita, que le hago una ergometría y corre como una gacela, como Forrest Gump, y no tiene angina, y durante la prueba de esfuerzo, y la prueba de esfuerzo es normal, el electro es normal, tiene angina con prueba de esfuerzo normal, porque el diagnóstico de angina de pecho es clínico. No hay ninguna prueba que me dé el diagnóstico y no hay ninguna prueba que me quite el diagnóstico. Ante un paciente con angina hay que hacer las pruebas de cardiólogo, electro y eco, y hay que hacer una prueba de detección de isquemia. ¿Cuándo tengo que realizar una coronografía a un paciente con angina de pecho crónica estable? En 3 circunstancias. Angina a pesar del tratamiento o bien angina con alteraciones en alguna de las pruebas, es decir, con alteraciones en el electro, con alteración en el eco o con pruebas de detección de isquemia de mal pronóstico, ¿vale? Es decir, son indicaciones de coronografía, 2, y una de ellas dividida en 3. Indicaciones de coronografía, angina a pesar del tratamiento o angina con alteración en alguna de las pruebas, o bien en el electro, o bien en el eco, que haya alguna zona del corazón que no se mueva, bien que esto se llama alteraciones de la contractilidad segmentaria, o bien que tenga una prueba de detección de isquemia con datos de mal pronóstico, y el mal pronóstico que tenéis que recordar era que cuando la prueba de esfuerzo era positiva precoz, y una prueba de esfuerzo era positiva precoz cuando era positiva en los 6 primeros minutos, es decir, en los 2 primeros estadios. Los fármacos que tiene que tener cualquier paciente con angina de pecho crónica estable son aspirina y betabloqueantes y estatinas. Estos 3 han demostrado disminuir la morbimortalidad. Se puede añadir a un betabloqueante, recordad que a un betabloqueante se le puede añadir un pino, cualquier pino, porque los pinos producían taquicardia refleja y era muy buena combinación ambos dos, pero no se puede poner nunca un pino solo ante una angina, porque precisamente como produce taquicardia refleja, puede exacerbar la angina, luego tiene que estar siempre previamente betabloqueado el paciente y no se puede mezclar nunca betabloqueantes con verapamilo o diltiazem porque los dos actúan al mismo nivel, son inotropo y cronotropo negativos y puedes meter a un paciente en insuficiencia cardíaca. Obviamente también le puedo añadir a estos pacientes ivabradina, que es un fármaco bradicardizante con efecto en el nodo sinusal. Recordemos, tiene efecto en el nodo AV, por dicho motivo nunca lo podíamos utilizar en los pacientes con fibrilación auricular. Síndrome coronario agudo, todo paciente con síndrome coronario agudo, vamos a ver los fármacos que tiene que tener. Los mismos que la cardiopatía isquémica crónica, es decir, aspirina, betabloqueantes, estatinas. Además, estos tienen que tener IECA añadido, que esto ha demostrado disminuir la mortalidad. Además, tienen que tener un segundo antiagregante, independientemente de la revascularización que yo le haya hecho al paciente o incluso que haya hecho tratamiento médico. Clopidogrel, prasugrel o ticagrelol. Además, tienen que tener heparinas de bajo peso molecular, idealmente heparina sódica, durante 7 días o hasta la alta o hasta la revascularización, lo que antes suceda. Todo esto ha demostrado disminuir la mortalidad, pero lo más importante es, y lo que más disminuye la mortalidad, es la revascularización cuando está indicada. Electro en menos de 10 minutos, hecho y visto por un paciente, por un médico, pacientes con electro, con menos de 12 horas de evolución, con dolor torácico y con elevación del ST, ST elevado, menos de 12 horas, reperfusión, que es lo que más vidas salva. Reperfusión puede ser con fibrinosis o con angioplastia, idealmente angioplastia, sobre todo con tiempos puerta-balón menores a 120 minutos o en situaciones de shock. Bien, a todos los pacientes con síndrome coronario agudo acabamos realizándoles una revascularización. La única cuestión es que hay que hacerla corriendo cuando tiene elevación del ST de menos de 12 horas de evolución y en el resto hay que hacerla antes o después en función de las posibilidades. ¿A cuál es el único paciente que no hay que hacer una coronografía? A los pacientes que tienen síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que no son de alto riesgo, es decir, que no le van enzimas ni hacen alteraciones en el eléctrico y que tienen una prueba de detección de isquemia negativa. A todos los demás sí hay que hacérselos en algún momento.
Bien, recordemos sobre las miocardiopatías que la dilatada, que es la más frecuente, es la insuficiencia cardíaca de toda la vida. Una de ellas es la idiopática y el tratamiento es exactamente igual. Que la hipertrófica es muy frecuente y que la clínica es igual a la estenosis aórtica. Ahora veis la diferencia, es decir, tienen angina, síncope, disnea y muerte súbita, pero aquí en la estenosis aórtica la clínica más frecuente era angina, aquí la clínica más frecuente es disnea. Y la restrictiva son pacientes con insuficiencia cardíaca derecha muy florida, bajos voltajes, elevación de la presión venosa yugular, se parece mucho a la pericarditis constrictiva, muchísimo, muchas veces hay que recurrir a la biopsia para diferenciar una de otra, pero aquí la clave suele ser que me digan cuestiones de poesía en el eco, que me cuenten centelleo granular, aspecto jaspeado, moteado, atigrado. Eso siempre va a ser, cuando me cuenten poesía, una miocardiopatía restrictiva. La pericarditis constrictiva se parece mucho, y generalmente es idiopática, pero la causa más frecuente es tuberculosa en pacientes que tengan pericardio engrosado o calcificado y que lo vea en la placa de tórax ya es diagnóstico en sí mismo y que el tratamiento es pericardiectomía. La pericarditis aguda son gente joven con un cuadro de vías altas y que acaban teniendo un dolor que aumenta con la inspiración, que empeora con el paciente tumbado, muy típico, y que tiene radiación aquí en la zona del trapecio, no aquí al cuello, que es la zona de la angina. Tienen roce, que aparece y desaparece, muy típico, y que es patognomónico. Un paciente con dolor torácico y con roce pericárdico se considera patognomónico de pericarditis aguda. El tratamiento es con aspirina y se añade colchicina de elección de entrada para evitar la recurrencia. Recordemos que la colchicina tiene un efecto adverso muy típico, que es la diarrea. La disección aórtica, nos van a contar siempre un paciente hipertenso. Si nos cuentan un paciente hipotenso nos echamos a temblar porque eso es una complicación, o que el paciente ha sangrado dentro del pericardio por rotura de la aorta dentro del pericardio y el paciente está taponado, o bien está sangrado la aorta fuera al mediastino y el paciente está hipovolemiando, perdiendo volumen y por eso está hipotenso. Y me van a contar un paciente el peor dolor de su vida, intenso, transfixivo y migratorio, que va avanzando a medida que va avanzando la disección, con asimetría de pulsos, tiene este sí, este no, o tensión arterial diferente en un brazo o en otro. Un dato típico que me dan casi siempre es ensanchamiento mediastínico, muy típico aunque es relativamente inespecífico. Eleva de dímeros, porque se forma mucho trombo en la falsa luz. Luego, los de dímeros también descartan negativos, descartan disección de aorta. Y la prueba de elección es TAC, y como alternativa el eco transesofágico, y el tratamiento de la disección de aorta es cirugía. Siendo una emergencia hay que hacerlo lo antes posible. La tipo A de elección de entrada y la tipo B en caso de complicaciones. La patología de la hipertensión arterial es un tema para leer y la patología de las venas y de los linfáticos es un tema para olvidar. Y eso ha sido la cardio en un rato. ¡Venga! ¡A por el MIR y a reventarlo!